Personajes insólitos de la historia. Ignaz Semmelweis, Salvador de Madres. Nace en Buda, actual Budapest, el 1 de julio de 1818, hijo de una familia de comerciantes de alimentos. En 1806, su padre abrió un almacén llamado Elefante Blanco, en cuya sede se encuentra actualmente el Museo Semmelweis de Historia de la Medicina. Comenzó estudiando Derecho en la Universidad de Viena en 1837, pero al año siguiente cambió a Medicina, al parecer después de asistir a la demostración de una necropsia efectuada por el profesor Rokitansky. Terminó su doctorado en Medicina en 1844. 2 años después, tras intentar infructuosamente obtener una posición como internista, decidió especializarse en obstetricia y aceptó un puesto como médico ayudante en la primera clínica obstétrica del Hospital Maternal de Viena, dirigida por Johann Klein, profesor de obstetricia en las universidades de Salzburgo y Viena. Sus obligaciones eran examinar los pacientes cada mañana para preparar las visitas del profesor, supervisar los partos difíciles, dar clase a los estudiantes de obstetricia y mantener los archivos e historias clínicas. En el siglo XIX se establecieron hospitales maternales en toda Europa para resolver los problemas de infanticidio de los hijos ilegítimos. Estos hospitales se crearon como instituciones gratuitas y adicionalmente ofrecían cuidados para los recién nacidos que los hacían atractivos para las mujeres más pobres, incluyendo prostitutas. En compensación por la asistencia gratuita, las mujeres podían ser estudiadas y aceptaban ser sujeto de prácticas por los estudiantes de medicina y matronas. En la maternidad del Hospital de Viena existían dos clínicas. La clínica primera, en que la tasa de mortalidad por fiebre puerperal, llamada también sepsis puerperal o fiebre del parto, era alta, y la clínica segunda, donde la mortalidad era mucho más baja. Este hecho era conocido fuera del hospital, y dado que la admisión en una u otra clínica se hacía en días alternos, las mujeres intentaban ser admitidas en la clínica segunda debido a la mala reputación de la primera. Semmelweis hace referencia a mujeres desesperadas implorando de rodillas no ser admitidas en la clínica primera. Algunas mujeres preferían dar a luz en la calle diciendo que el parto había sido imprevisto y habían tenido el bebé en el camino al hospital, pues ello les daba derecho a beneficios por maternidad sin haber tenido que dar a luz en la clínica. Semmelweis estaba intrigado por el hecho de que la fiebre puerperal era infrecuente en las mujeres que tenían su parto en camino al hospital, y no se explicaba la causa de que parecieran estar protegidas frente a este problema. Asimismo, tampoco comprendía por qué las mujeres que daban a luz en la clínica primera sufrían una tasa de mortalidad mucho más alta que las que lo hacían en la segunda, dado que en ambas se usaban los mismos procedimientos de asistencia. Entonces comenzó un meticuloso proceso de eliminación de las posibles diferencias de procedimiento entre ambas clínicas, incluyendo las prácticas religiosas. Semmelweis descartó como causas del exceso de mortalidad en la primera clínica el hacinamiento, la segunda estaba siempre más concurrida que la primera, la influencia del clima, dado que era idéntica para ambas clínicas, el miedo, la influencia emocional ante las múltiples visitas del sacerdote tocando la campanilla para administrar los últimos sacramentos y ofensas a la modestia de las pacientes causadas por los estudiantes varones. A pesar de examinar cuidadosamente todas estas posibles causas de la diferencia en mortalidad, no lograba encontrar qué la explicase. La gran diferencia que encontró fue el tipo de personal que trabajaba en ellas. La clínica primera era donde practicaban los estudiantes de medicina,
mientras que la clínica segunda estaba destinada desde 1841 a la enseñanza de matronas. En marzo de 1847 ocurrió un hecho decisivo para Semmelweis: la muerte de su amigo el profesor de medicina forense Jacob Koleschka, como consecuencia de una picadura anatómica al cortarse en un dedo con el mismo bisturí con que estaba realizando una autopsia. La necropsia de Koleschka mostró alteraciones patológicas similares a las que se encontraban en las mujeres que fallecían de fiebre puerperal, lo que llevó a Semmelweis a la conclusión de que la enfermedad que había provocado su fallecimiento era idéntica a la que causaba la muerte de tantas parturientas, y a proponer una conexión entre la contaminación cadavérica y la fiebre del parto. Semmelweis concluyó que los estudiantes de medicina transportaban partículas cadavéricas en sus manos, adquiridas en las autopsias que habían realizado antes de examinar a las pacientes de la clínica primera. Los exámenes a las parturientas se realizaban después de lavarse las manos con agua y jabón, o incluso sin lavarse las manos, pero el olor a putrefacción persistía en las manos de los estudiantes y médicos aún después de lavarse. Esto explicaba por qué las estudiantes de matronas que cuidaban a las enfermas en la clínica segunda, que no realizaban autopsias y no tenían contacto con cadáveres, no transportaban en sus manos partículas cadavéricas y no contaminaban a las parturientas. Cuando descubrió la conexión entre la transmisión de las partículas cadavéricas y la fiebre puerperal, la teoría de la infección causada por gérmenes aún no se había desarrollado. Semmelweis se dio cuenta que el simple lavado con jabón no eliminaba completamente el olor a cadáver de las manos de los estudiantes y los médicos, y por tanto no eliminaba las partículas cadavéricas. Por ello instituyó una política de inmersión de las manos en una solución de hipoclorito cálcico entre la realización de autopsias y el examen de las parturientas. La inmersión de las manos en hipoclorito debía prolongarse hasta que el olor a cadáver desapareciera, como muestra de la destrucción de las partículas cadavéricas, impidiendo la transmisión de este material a las pacientes. El resultado de la aplicación de esta técnica de lavado antiséptico fue un descenso de la mortalidad por sepsis puerperal en la clínica primera, obteniendo tasas comparables a las de la clínica segunda. La tasa de mortalidad en la primera, en abril de 1847, era del 18.3%. Después de la adopción del lavado de manos antiséptico a mediados de mayo de 1847, bajó en junio a 2.2%, en julio al 1.2% y en agosto al 0.9%. Por otra parte, él fue el primer médico que describió la infección neonatal de transmisión vertical. Semmelweis observó que cuando una mujer moría de fiebre puerperal después de dar a luz, su recién nacido a veces desarrollaba y moría de una fiebre de características similares a la que había ocasionado la muerte de su madre, y concluyó que las partículas infecciosas cadavéricas habían sido transmitidas de la madre al recién nacido. A finales de 1847 comenzaron a conocerse los resultados en toda Europa. Semmelweis escribió cartas a los directores de varias maternidades importantes describiendo sus observaciones. Ferdinand von Ebra, editor de una importante revista médica austriaca, anunció el descubrimiento de Semmelweis en diciembre de 1847 en su revista. Ebra declaró que el trabajo de Semmelweis tenía una importancia parecida a la introducción de la vacuna contra la viruela. A finales de 1848, uno de los antiguos estudiantes de Semmelweis escribió una conferencia explicando el trabajo.
La conferencia fue presentada ante la Real Sociedad de Medicina y Cirugía en Londres y se publicó una revisión en la influyente revista médica Lancet. Unos meses más tarde, otro antiguo estudiante de Semmelweis publicó un artículo similar en una revista francesa. Dado que la información acerca de la gran reducción de las tasas de mortalidad en Viena circuló en Europa, Semmelweis esperaba que su método de lavado con hipoclorito fuese ampliamente adoptado, salvando miles de vidas. Sin embargo, las primeras reacciones a su trabajo ya mostraban signos de problemas. Algunos médicos claramente habían malinterpretado sus hallazgos y consideraban que no constituían nada nuevo. Semmelweis publicó su obra de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre en 1861, describiendo su investigación y proponiendo medidas para controlar la fiebre puerperal. A pesar de varias publicaciones difundiendo sus resultados, las observaciones de Semmelweis entraban en conflicto con la opinión médica establecida y sus ideas fueron rechazadas. Incluso algunos médicos se sintieron ultrajados por la sugerencia de que ellos eran responsables de la muerte de las embarazadas por no lavarse adecuadamente las manos antes de atender a sus pacientes. Un eminente profesor de obstetricia de la Universidad de Pest nunca aceptó el método de Semmelweis y continuó manteniendo que la fiebre puerperal era causada por suciedad en el intestino y por ello el tratamiento eran purgantes. En aquellos años, las enfermedades eran atribuidas a muchas causas independientes. Cada caso era considerado único de la misma manera que cada persona es única. La hipótesis de Semmelweis de que solo existía una causa, la suciedad, partículas cadavéricas, y que lo que importaba era la limpieza, extraña en aquellos años, fue ampliamente ignorada, rechazada e incluso ridiculizada. Su descubrimiento también colisionaba con la teoría convencional de que las enfermedades se propagaban por el aire malsano, también conocido como miasmas, o más vagamente como desfavorables influencias atmosférico-cósmico-terrestres. Por ello, la idea fundamental de Semmelweis era contraria a todo el conocimiento médico establecido. Durante 1848, Semmelweis amplió el marco de su protocolo, incluyendo todo el instrumental que se ponía en contacto con las pacientes durante el parto, y empleó el estudio de las series de tasas de mortalidad para documentar su éxito en eliminar la casi totalidad de casos de fiebre puerperal en las salas del hospital. Cuando el contrato de Semmelweis estaba a punto de terminar, otro médico solicitó la plaza de ayudante en la clínica primera, posiblemente por invitación del propio jefe del servicio, quien no comulgaba con las teorías de Semmelweis. La solicitud para una prórroga fue apoyada por la mayoría de los miembros de la Facultad de Medicina. No obstante, Klein no lo escogió y Semmelweis tuvo que dejar la clínica obstétrica cuando terminó su contrato el 20 de marzo de 1849. El día que finalizó su contrato, Semmelweis solicitó a las autoridades de Viena ser nombrado profesor docente de obstetricia. Un docente era un profesor privado con acceso a algunas facilidades de la universidad. 18 meses después fue aceptado, pero el nombramiento no le permitía acceso a cadáveres y limitaba su enseñanza usando solamente maniquíes de cuero. Unos días más tarde de ser notificado su nombramiento, abandonó repentinamente Viena y volvió a Budapest sin despedirse de nadie. Según su propio relato, dejó Viena porque era incapaz de soportar más frustraciones en el trato con la clase dirigente médica. Finalmente se trasladó a Budapest y, sintiéndose ultrajado y despreciado por la indiferencia de sus colegas, comenzó a escribir duras y airadas cartas a los obstetras más importantes de Europa, denunciándolos como asesinos irresponsables. Sus contemporáneos, incluyendo su esposa, notaron cambios en la conducta del obstetra
y pensaron que estaba perdiendo la cabeza. La naturaleza exacta de la patología mental de Semmelweis ha sido objeto de discusión. Coder Carter, en su biografía, indica que no es posible conocer la naturaleza exacta de la enfermedad de Semmelweis. Podría haber sido enfermedad de Alzheimer, pero también pudo haber sido sífilis terciaria, pues la sífilis era común entre los obstetras que examinaban miles de mujeres en instituciones benéficas. O podría haber sido un colapso emocional causado por exceso de trabajo y estrés. En 1865 fue examinado por algunos médicos amigos, ninguno de ellos psiquiatra, quienes le convencieron con engaños para visitar un nuevo instituto en Viena, pero durante el viaje fue internado en una institución para enfermos mentales. Semmelweis sospechó lo que estaba ocurriendo, trató de huir y fue fuertemente golpeado por varios guardias. Le colocaron una camisa de fuerza y lo encerraron en una celda oscura. Además del uso de la camisa de fuerza, el tratamiento en la institución mental incluyó duchas con agua fría y purgas con aceite de ricino. Además de que las enfermeras abusaron de él, lo dejaban amarrado en su cama por horas. Prueba de ello son las fracturas que presentó su cuerpo cuando fue exhumado posteriormente. Semmelweis murió al cabo de 2 semanas de su internamiento el 13 de agosto a la edad de 47 años como resultado de una herida gangrenada posiblemente causada por las palizas. Fue enterrado en el cementerio Schmelzer de Viena. Solo unas cuantas personas asistieron al funeral y breves noticias de su muerte aparecieron en revistas médicas en Viena y Budapest.